Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy vas a estar aprendiendo a tejer paso a paso este gorrito. Miren qué bonito, está súper fácil de hacer. Miren qué puntada más linda. Este gorrito está elaborado para la talla de adultos, pero te voy a dar las indicaciones para que lo puedas tejer desde 0 a 3 meses hasta la talla de adultos. La verdad es que es una forma súper fácil de hacer este gorro. Te vas a sorprender lo fácil que es hacerlo. Así que bueno, ya estoy súper emocionada por mostrarte el tutorial. Vamos a la lista de materiales. Ok amigos, como pueden ver, estos son los principales materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy. Como pueden notar, tenemos esta lana que es 100% acrílica. Miren su textura, mide aproximadamente 3 milímetros. Yo lo voy a estar acompañando con el crochet de 5.0 milímetros. También vamos a estar utilizando cinta métrica y tijeras. Ahora sí, para comenzar, es importante que sepan que vamos a hacer este gorrito en talla de adulto. Y para hacer este gorrito en talla de adultos, vamos a hacer una cadenita base que tenga 30 puntos. Si tú estás trabajando este gorrito para la talla de adolescentes aproximadamente, vas a hacer una cadenita base que tenga 26 puntos. Si vas a trabajar este gorrito en la talla de niños, vas a hacer aproximadamente 20 puntos. Entonces vamos a realizar un nudo deslizado. Una vez que ya lo tenemos, vamos a hacer cadenitas hasta tener 30, que es lo que necesitamos para esta talla de adultos. Ok, ya tenemos 30 puntos. Les voy a medir con la cinta métrica para que ustedes vean cuánto tiene de centímetros. Tiene aproximadamente 22 centímetros, que es la medida que necesitamos. Les había dicho que para la talla de adolescentes vas a hacer 26. Entonces aproximadamente 26 centímetros serían como unos 18 centímetros. Para los de niños ya pequeños vas a hacer 20 cadenas, que serían ya aproximadamente unos 16 centímetros más o menos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una cadenita más. Esta cadena no cuenta como punto y vamos ahora a ir tejiendo 6 puntos deslizados. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos deslizados. Ahora vamos a agarrar la lazada y ahora vamos a tejer todo lo que queda en cadenitas. Vamos a hacer puntos medios altos. Así. Vamos a tejerlo por toda la cadenita. Listo amigos, ya terminamos esta vuelta. Miren cómo se ve. Ahora vamos con la vuelta 2. Vamos a hacer una cadena, vamos a dar la vuelta y vamos a contar 1, 2. Allí vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a agarrar una lazada y me voy a regresar a ese punto, el primero. Ese punto que salté, bueno, allí voy a trabajar, o sea, en este, ¿ok? Entonces, agarro lazada, me regreso, agarro lana, subo, repito y repito. Esto lo voy a hacer 3 veces. Saco y dejo allí, ¿ok? Ahora vuelvo a contar aquí, 1, 2 y allí voy a hacer un punto bajo. Repito, agarro lazada, me regreso a ese punto que salté, allí voy a tejer un punto puff, así, un punto, miren,
una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas, cierro, dejo allí y ahora voy a contar 1, 2 y allí voy a hacer un punto bajo. Repito, en el punto anterior inserto, hago una lazada, 2, 3 y saco, cuento 1, 2 y allí hago un punto bajo. Esto es lo que voy a hacer por todo esto y nos vamos a ver aquí antes de llegar a los puntos deslizados. Así que vamos a continuar. Ya vamos a trabajar el último puntito, este puff cruzadito. Y les quería mostrar que bueno, aquí pueden llegar a confundirse un poco. Lo que ustedes tienen que hacer y que siempre tienen que tomar en cuenta es fijarse en los 6 puntos deslizados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es mi último punto. Entonces quiere decir que acá me queda trabajar. Miren aquí, incluso ahí se ve que hay 2 puntos medios altos, pero por si acaso ustedes cuentan. Siempre cuenten, ¿ok? Entonces aquí está 1, 2 y allí hacen su punto bajo, lazada y hacen el punto puff cruzadito de 3 lazadas. Sacan. Y ahora sí van a hacer los puntos deslizados. Agarrando la hebra de atrás, van a ir deslizando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacen una cadena, dan la vuelta y vuelven a deslizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora van a volver a trabajar puntos medios altos. Miren, así es como se ve hasta ahora. Entonces vamos a trabajar. Los puntos van a ser en cada espacio. Está fácil saber, aquí, 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 aquí. En cada punto que ustedes vean van a tejer un punto medio alto. A ver, miren, lazada, acá tenemos un punto, vamos a trabajar un punto medio alto. Acá hay un punto, vamos a trabajar un punto medio. Y así vamos a ir trabajando por cada punto hasta llegar ahora sí al final de toda la vuelta. Hasta aquí. Ok, miren. Ya vamos a terminar aquí y también acá tienen que fijarse en un detalle. Aquí tenemos el punto, un punto para trabajar que es este, ¿no? Ok, vamos a trabajarlo. Ahí se ve, mira, arribita trabajamos el punto. Y ustedes pueden pensar que ese sería el final, pues ya terminamos, ¿verdad? Pero no, tienen que tejer aquí, miren, donde está esta cadenita. Miren, aquí donde ven esta partecita así. Bueno, ese punto siempre tienen que trabajarlo. ¿Ok? Ahí, miren. Listo. Y ahora sí se ve derechito. Mira, planito. Es importante que hagan eso. Entonces, ahora repetimos la vuelta 2, que sería esta, la de puntos puff. Y miren, cadena, damos la vuelta y contamos 1, 2 y ahí tejemos un punto bajo. Ahora agarramos lazada y me voy a regresar y voy a tejer un punto puff de 3 lazadas. Cierro, dejo allí y voy a contar acá, miren acá, 1, 2 y allí voy a hacer un punto bajo y repito. Me regreso al punto anterior y voy a hacer un punto puff de 3 lazadas. Cuento 1, 2 y allí voy a hacer un punto bajo. Entonces de esta manera es como ustedes van a continuar. Fíjense que se repite. Después de esta vuelta viene esta vuelta, después de esta vuelta viene otra vez puntos puff y así se va a repetir. Entonces ya ustedes saben qué hacer, ¿no? Recuerden acá en la parte de puntos deslizados siempre contar para que siempre les salgan 6 puntos deslizados.
No le pueden salir menos, no le pueden salir más, tiene que ser 6 puntos deslizados. Entonces vamos a seguir hasta tener aproximadamente la circunferencia de 55, casi 60 centímetros, que es la medida que necesitamos nosotros de circunferencia, ¿sí? Entonces van a ir tejiendo así sus vueltas y él va a ir creciendo y pues se va a ir formando la circunferencia. Para la talla de adolescentes podrían ser aproximadamente unos 50 centímetros, de 50 a 55, y ya para tallas de niños estaría entre los 40 y 45 centímetros. Todo depende si el niño es pequeño o un poquito grande. Ahí ustedes van calculando. Entonces vamos a continuar. Ok amigos, miren, ya aquí hemos avanzado. Miren, voy a doblar así para mostrarle cuánto tiene de circunferencia. Así es más fácil para mí sacarlo. Les pongo así, me da un total de 27 centímetros, damos la vuelta y tiene un total de 55, casi 56 centímetros, ¿ok? Que es la medida esta de ya de adultos, pues. Y así es como se ve, miren. Tenemos este lado, que para mí este es el lado derecho, pero también tenemos este lado, que si ustedes quieren pueden dejar este lado como su derecho. Que también se mira bonito, la verdad. Pero a mí me gusta más este lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aquí, en la última vuelta, vamos a hacer vamos a asegurar y soltamos, ¿ok? Ahora vamos a enhebrar la aguja lanera porque vamos a empezar a coser para que él vaya quedando ya como gorrito, pues. Ya, miren, ahora que ya tenemos enhebrada la aguja lanera, entonces vamos a ir cosiendo, agarrando punto con punto hasta llegar acá al final. Entonces nada, lo que ustedes tienen que hacer es esto, van a ir pasando aquí sus puntos del lado, de este lado, olvidaba, del lado revés. Del lado que ustedes vean que es su revés, de ese lado es que van a coser. Casi lo olvidaba. Entonces van a ir pasando. Ya, entonces van a ir pasando, como les digo, es punto con punto. Allí van viendo aquí hay un punto y allá hay un punto, entonces así van a ir pasando hasta llegar abajo por todo esto, ¿ok? Así que vamos a continuar. Ya amigos, miren, cosimos, así es como se ve, este es el lado revés, vamos a voltear. Entonces una vez que ya se ve así, miren, ahora una vez que ya volteamos y este es el lado derecho, miren cómo se ve. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a coser toda esta parte de acá, arribita. Vamos a ir cosiendo en forma de zigzag para que quede bien cerradito. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a asegurar. Vamos a pasar así, miren, varias veces. Y una vez que ya hemos pasado, miren, entonces ahora podemos hacer un nudito con estas dos hebras. Cortamos solo la más pequeña. Ahora vamos a pasar esta, la más grande, para acá abajo. Y vamos a poner el botón que necesitamos para el pompón. Yo voy a poner este botón porque es el que tengo, pero ya si ustedes quieren que se vea un poco más, para que la vista se vea más bonito, entonces pueden poner uno que sea el mismo color del gorro, ¿ok? Entonces yo voy a coser aquí así voy a coser el botón. Ok amigos, miren, ya hemos cerrado y el botón ya está puesto, miren, ahí está. Entonces nada, ahora solo queda colocar el pompón, lo voy a colocar
Voy a pasar por aquí, por un costadito, el gancho y me voy a traer esta liga. Así que de esta manera es como queda finalizado el gorrito, el pompón, miren, fijadito. Y ya está, me encanta el resultado, está súper fácil de hacer, súper bonito, algo diferente, con esta puntada muy bonita. Así que de verdad me emociona mucho que tú también lo puedas tejer. Primero que te haya gustado, ¿verdad? Sobre todo eso, y que si te gustó pues lo vayas a hacer también. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para una siguiente oportunidad. ¡Chao!